Hola, ¿cómo están? Esta semana vamos a hablar de un tema que llama mucho la atención a todos y es la infección por virus del papiloma humano, que todos conocemos como VPH. En el blog que va a aparecer ya en cualquier momento en todas las redes sociales, yo hacía una analogía de las infecciones del virus del papiloma humano con un cuento de hadas, con un dragón, una princesa y un príncipe. Me gusta utilizar esta analogía porque después de muchos años de haber dedicado mi vida a investigar sobre los procesos de infección y los procesos en los que una persona se puede curar de esta infección, he observado cómo la gente sobrevalora y sobreestima las infecciones por virus del papiloma humano. Entonces, y ahorita les voy a ir explicando poco a poco a qué me refiero con esto. ¿Qué sucede en los cuentos de hadas? En los cuentos de hadas normalmente hay una princesa que está en apuros, que está escondida en un castillo y ese castillo o esa torre está custodiada por un dragón, el cual está furioso, está hambriento, y quien se acerque va a ser presa de su furia. Y por otra parte está un príncipe, representa el amor verdadero, y entonces solo el amor verdadero va a hacer que se salve la princesa. Lo mismo pasa cuando una paciente cree que sabe o que tiene un diagnóstico de infección por virus del papiloma humano. Cree que esa infección es un dragón, que está hambriento, que se la va a comer, que se va a morir a causa del dragón y que solo el amor verdadero va a poder hacer que alguien se le vuelva a acercar. Como si cuando tenemos un diagnóstico de virus del papiloma humano en la frente apareciéramos como hola, tengo VPH. Y esto no está más alejado de la realidad porque no sucede nunca. El virus del papiloma humano es un virus que tiene material genético de DNA, que tiene una cápside icosaédrica, que es muy pequeñito, mide 50 nanómetros y que además codifica solamente para 8 genes, que esos genes van a producir solo 8 proteínas que van a cumplir con un ciclo replicativo en la mucosa del cérvix. Vamos a hablar solamente en este caso de las infecciones de virus del papiloma humano en mujeres. Ese virus pequeñitito que llega a infectar a una mujer se va a alojar en las células de la capa basal, que es la primera capa del cérvix. Imaginen que es como un colchón y el virus va a llegar a la base del colchón y se van a empezar a expresar sus proteínas, y conforme el epitelio del cérvix se vaya diferenciando o vaya cambiando, el virus también va a ir avanzando. Y cuando las células del cérvix se desescaman o se pierden por fricción, ¿no? Fricción en el acto sexual, porque esas células ya se murieron y se despegan del cérvix y se liberan, en ese momento es cuando se liberan las partículas virales y pueden volver a reinfectar ese cérvix o pueden infectar el pene, en este caso en los varones, y así es como se mantiene el ciclo replicativo de este virus. Muy pocas veces, del 2 al 5% de pacientes que están infectadas con este virus pueden, y quiero recalcar esto, pueden desarrollar cáncer cervicouterino. Es un porcentaje bien chiquitito. ¿Y de qué depende este porcentaje o de qué depende que se pueda desarrollar un cáncer cervicouterino? De que este proceso que yo les acabo de contar se mantenga en tiempo aproximadamente 10 años. Es dificilísimo que eso suceda si mantenemos el hábito de acudir a consulta cada 6 meses o cada año. Es por eso que yo les digo que hemos sobreestimado o sobrevalorado las infecciones de virus del papiloma humano. Porque si nosotros acudimos a consulta y obtenemos un diagnóstico de infección con un virus de alto riesgo,
y damos seguimiento, nuestro médico está dándonos seguimiento y nos da tratamiento y nosotros cambiamos nuestros hábitos, lo más seguro es que en un plazo de 1 o 2 años esa infección desaparezca. Y el dragón, que era un dragón enorme, se hace un virus bien chiquitito, de 50 nanómetros. Entonces realmente no hay por qué sentir ese terror y esa angustia y esa culpa y esa estigmatización que constantemente escucho y veo de personas que obtienen un diagnóstico y que creen que se van a morir, que nunca más van a poder volver a tener relaciones sexuales con su pareja, que van a infectar a sus hijos, que van a infectar a sus bebés. Y entonces aquí quiero ir haciendo aclaraciones acerca de todos estos mitos. ¿Cómo se transmite la infección por virus de papiloma humano? Sí o sí, exclusivamente de transmisión sexual. No hay otra manera en la que podamos infectarnos de virus del papiloma humano si no es a través del acto sexual. Y estoy hablando de penetración vaginal, estoy hablando de sexo oral, estoy hablando de sexo anal. Esas son las formas en las que podemos infectarnos de VPH. No por toalla, no porque mi prima me prestó la toalla con la que me sequé, porque me metí a una alberca, porque me senté en un baño público. No, eso no sucede. Como les decía, el virus del papiloma humano tiene que llegar hasta el cervix, alojarse en las células de la capa basal para empezar a diferenciarse. Y por sentarnos en un baño público eso no va a suceder. ¿Me puedo curar? Una vez que tengo un diagnóstico de VPH, ¿me puedo curar? Sí, la respuesta es sí, sí te puedes curar. Hay un mito muy grande que circula alrededor del virus del papiloma humano y es que el virus se queda latente. Esa palabra de latente es una palabra utilizada de manera errónea, al menos en esta infección. Otros virus, como el virus del herpes, sí se mantiene de manera latente. ¿Qué significa? Que pequeñas partículas del virus se quedan alojadas en las células, por decirlo de alguna manera, dormidas, y entonces cuando el sistema inmunológico baja, el virus tiene la oportunidad de empezarse a replicar más rápidamente y expresar la infección. Pensemos en el herpes labial. Cuando a ustedes les sale un fuego, se quita ese fuego, se cura la herida, y cuando ustedes están estresados, hace frío, se acaban de enfermar, es decir, su sistema inmunológico baja o se deprime, casualmente, y pongan atención en las infecciones subsecuentes o en los fuegos labiales que tengan subsecuentes, generalmente es en la misma zona del labio, o en el de arriba, y siempre me sale el fuego en el labio de arriba, o en el de abajo, o del lado izquierdo, del lado derecho, porque son esas células que se mantienen con el virus de manera silenciada o dormida o latente. Eso pasa en el herpes bucal, pero eso no pasa en el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano no se aloja de esa manera en las células de la capa basal del cervix. Entonces, cuando nosotros tenemos un diagnóstico y nuestro médico nos da seguimiento o ve que esta infección se mantiene en el tiempo, más de 2 años, o aparece una lesión y nos da algún tipo de intervención quirúrgica, como puede ser una cirugía o eliminación de la zona infectada, o hace un cono o quema ese pedacito, hacen un bocado y entonces extraen esa parte en donde están esas células infectadas y sí se puede eliminar el virus. El virus no se va a quedar ahí dormido. Sí puede haber reinfecciones, sí, pero no es ese virus que se mantuvo ahí. Entonces sí nos podemos curar y el virus se puede eliminar por completo. ¿Puedo tener relaciones sexuales mientras tengo una infección de virus del papiloma humano? La respuesta es sí, hay que utilizar anticonceptivos de barrera como es el condón. Eso va a disminuir la posibilidad de infección. Ahora, si nuestro médico sugiere que no mantengamos relaciones sexuales porque nos va a hacer una intervención médica o porque nos va a dar un tratamiento, bueno, hay que seguir indicaciones del médico, pero no es una limitante. ¿Me va a dar cáncer si tengo virus del papiloma humano de alto riesgo? No,
no necesariamente, y la probabilidad de que te dé cáncer cervicouterino es bajísima si continúas con el tratamiento y con el seguimiento con tu médico. ¿Puedo infectar a mi bebé si tengo un diagnóstico de BPH y ya estoy embarazada? No necesariamente. Sabemos de casos, hemos tenido pacientes que han tenido infecciones de BPH, obviamente no hay lesiones en el cervix, es una infección con un número de copias muy bajitas, han tenido un parto natural y no ha habido infección ni transferencia horizontal de virus del papiloma humano a sus bebés. Esto es importante que sí se revise con el médico para asegurarnos que no hay lesiones de alto grado, una lesión de tercer grado, por ejemplo, o que no hay un cáncer in situ durante el embarazo, y ya el médico determinará si se hace un parto o se hace una cesárea. Pero si es una infección muy temprana, sin ningún problema se puede realizar un parto natural con los mínimos riesgos de infección o de transmisión del virus al bebé. ¿Me tengo que vacunar? Esa es otra pregunta muy común. Ya tuve BPH, ¿me vacuno? Sí, vacúnate. Porque, ¿qué hace la vacuna? La vacuna lo único que va a hacer es preparar a tu sistema inmunológico para una posible infección futura. Hay dos tipos de vacuna, una vacuna bivalente, es decir, protege contra 2 tipos, y hay una que es tetravalente, que protege contra 4 tipos, que es la que nosotros siempre recomendamos, y nos va a proteger contra 2 tipos de alto riesgo y contra 2 tipos de bajo riesgo, que son los más comunes, que eran los más comunes hace 20 años, que fue cuando se desarrolló, 20 o 25 años, que fue cuando se desarrolló la vacuna. Sí es importante, independientemente de haber tenido una infección previa, que nos vacunemos. Estas son como algunas de las preguntas que normalmente llegan a la consulta con mucha angustia, con mucha culpa. ¿Cómo lo abordo con mi pareja? ¿Cómo le digo que estoy infectada? Y por eso es que decidimos que esta semana la íbamos a dedicar exclusivamente a virus del papiloma humano, porque causa mucho estrés en las parejas el hablar de esta infección, ¿no? Y se convierte en un tabú de no, tú me infectaste, no, yo te infecté, pero ¿cómo? Pero si llevamos juntos 5 años, sí, pero el virus puede mantenerse en el cuerpo muchos años en un número muy bajito de copias y una expresión muy, muy, muy bajita, y de pronto cuando hay un cambio de estilo de vida, cuando los hábitos se modifican, cuando estamos muy estresados, damos permiso a que el virus empiece a replicar más. Entonces, lo primero que yo le sugeriría es no juzgar, no pensar que me están siendo infiel o va a creer que yo le estoy siendo infiel. Con el virus del papiloma humano es muy difícil, muy difícil determinar en qué momento nos infectamos. Es probable que una persona se haya infectado con una pareja, haya pasado el tiempo, haya dejado a esa pareja y haya tenido una nueva pareja con la que empieza a tener actividad sexual, y hasta después de unos meses darse cuenta que tiene una infección de virus del papiloma humano. Es muy complicado saber en qué momento de mis parejas sexuales adquirí la infección o me transmitieron esa infección. Para estar tranquilos, nosotros sugerimos que cada año se haga una revisión general, en el caso de las mujeres hacer un Papá Nicolau, que es un estudio de citología en donde se van a ver las células, cómo están, que tengan bonita forma, que sus núcleos se vean parejitos. Se hace una colposcopía, que es una tinción, se tiñe el cérvix y entonces debe de dar un color muy parejito. Si se ven por ahí manchas y demás, bueno, ya el médico determina si hay lesiones causadas por virus. Y sobre todo, la prueba de PCR. La prueba de PCR nos va a dar señales de infección desde momentos muy tempranos. Antes de ver células con morfología extraña, mucho antes de ver una colposcopía con una tinción irregular, la PCR nos va a indicar si hay partículas de BPH por ahí en el cérvix que estén causando un poquito de ruido.
Entonces, si yo soy una persona que me estreso, que acabo de terminar con mi pareja y voy a empezar a salir con alguien más y quiero estar completamente segura de que no voy a infectarlo de nada, ¿cuál es la prueba que me debo de hacer? Una prueba de PCR para descartar, y no solamente de VPH, puedes solicitar un panel de infecciones de transmisión sexual para asegurarte de que no hay ningún patógeno en tu sistema y que no corres ningún riesgo, ¿no? Ahora está muy de moda pedir la prueba de amor, que es un panel de infecciones de transmisión sexual, que yo creo que es muy sano, ¿no? Entonces, puedes estar completamente segura o puedes estar completamente seguro de que no vas a infectar a tu pareja con ningún patógeno. Creo que en general estos son los mitos que más preocupan a las personas antes de tener un diagnóstico y después de tener un diagnóstico por virus del papiloma humano. En conclusión, me gustaría decirles que si bien sí es muy importante estarse revisando constantemente, llevar unos buenos hábitos alimenticios, unos buenos hábitos de sueño, unos buenos hábitos de ejercicio para evitar cualquier tipo de infecciones, démosle el justo valor a la infección como tal. Si nosotros identificamos una infección temprana, mantengámonos tranquilos y démosle seguimiento para que esto no avance, pero no vivamos en el estrés. El 94-95% de las personas que tienen una vida sexual activa han tenido, tienen o van a tener virus del papiloma humano. Así de sencillo. Entonces, no se angustien, no sufran. Sí, busquen cuáles son los diagnósticos más certeros. Busquen un médico que tenga a la mano estas herramientas de diagnóstico como la PCR y traten de vivir lo menos estresados posibles por esta infección. Hay infecciones que son mucho más agresivas y que actúan a corto plazo. Este virus no es así. No es para decir no importa. Claro que importa, pero no es para que vivan estresados, ni se depriman, ni piensen en dejar a su pareja o en que nunca más van a volver a tener una vida sexual normal. Espero que esta información les haya servido. Si tienen alguna duda, yo los invito a que nos dejen todas sus preguntas en las redes sociales en donde vamos a estar subiendo estos videos y este contenido. Si tienen algún comentario, si tienen dudas sobre aplicación de la vacuna, si tienen dudas de cómo se hace una prueba de PCR, cómo se toma la muestra, si tienen dudas de cuáles son los virus de alto riesgo que más afectan en nuestro país, déjenos saber todas sus preguntas y en esta semana las vamos a ir contestando. Espero que tengan un maravilloso día. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.